permacultura del bosque comestible en Tanzania. Los otros siguientes 2 años fue para otro proyecto en Amazonía, para la producción de guaraná. Y este año y el siguiente van a ser para un proyecto en Senegal, proyecto Bombay, para también producir, implementar que las comunidades en el Bombay, que es un pueblo de Senegal en el cual estuvimos apenas hace 2 semanas, pues practiquen agricultura ecológica y tengan parte de autoconsumo y autoabastecimiento, que es un problema en todo Senegal bastante importante. Hay producción agrícola, pero está desligada de las comunidades. Bueno, se hizo la oscuridad. Quería comentarles también 2 cositas. Nosotros nos dedicamos durante la fiesta y otras actividades que realizamos a recaudar dinero para luego ese dinero pues donarlo a los proyectos elegidos. Ahora mismo tenemos aquí unas talegas de algodón ecológico que las vendemos para recaudar algo de dinero, y este año tenemos a la entrada, aquí en la sala, una cosa muy graciosa que es el plátano solidario. Hay un plátano, una hucha y donar 1 euro. Te puedes comer el plátano, no, pero está buenísimo, yo lo recomiendo. Y no sé si me queda algo más, yo hablo muy rápido. Yo creo que ya es presentar la charla de hoy, que este año hemos querido hacer esta charla para ir introduciendo poco a poco y para que la gente cada vez conozca más la agrofiesta y pueda participar. Estamos abiertos a que todo el mundo que quiera participar se ponga en contacto con nosotros. Agrofiesta solidaria, ¿cómo era el correo? Agrofiesta Solidaria Ecológica de La Palma. Eso, @final. Tengo la memoria. Y nada, pues la charla de hoy, ya nos metemos en harina, ¿no? La charla de hoy, como ya dije antes, es Estrategia de la Agricultura de La Palma ante el reto del cambio climático. Tenemos aquí a Juan Manuel Hernández Rodríguez, un portento de ser humano. Él es ingeniero técnico agrícola, trabaja para el Servicio de Agricultura del Cabildo de La Palma, es graduado en Ciencias Ambientales, y lo importante, y por lo que lo traemos aquí, es por sus aficiones meteorológicas, por llamarlas de alguna manera, que más que aficiones es ya una profesión. Él es coorganizador y corresponsable de HD Meteo La Palma, una página y todo un sistema muy interesante para saber el clima, el tiempo en cada momento en la isla de La Palma. Divulgador, como decía, de temas meteorológicos relacionados con el mundo agrario. Es también la voz del tiempo en 7.7 de la Radio La Palma y presidente de la Asociación de Aficionados de la Meteorología Meteo Isla Bonita. Y supongo que también un montón de cosas más, y muy querido en su casa. Pues nada, sin más rollo, lo dejo con él, y yo creo que esto va a ser interesante y va a servirnos o yo creo que puede ser como espolón para tomar conciencia del problema del cambio climático, que es un problema grave y que se nos viene encima sin revisión. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues a mí me va a tocar un poco exponer esta tarde un tema complicado, ¿no? Yo cuando me planteo, Carlos, el tema de qué hacemos con el tema del cambio climático, se me ocurrió, digo, y si yo presento y pongo la transparencia, la charla la llamo así, había tanta gente en esta sala. Si yo pongo la charla y la llamo así, había la misma gente que hoy en esta sala si yo pongo esta. Pregunto. Si yo pongo esta, había la misma cantidad. Si en vez de Carlos había puesto en la sácalo si no hace falta. Mira, hubiera sido. Sácalo, no te preocupes. Hubiera sido la misma cantidad, había sido la misma cantidad de gente si solo fuera este título, o si fuera este. Cambio climático llamamos. Exactamente. La palabra clave es cambio climático. Eso es un atrayente, ¿vale? Bien, vale. Entonces Carlos dice, bueno, ¿cuál es un título? Como la parte mía es agricultura, ¿vale? Trabajando en el servicio de agricultura,
la parte que me gusta a mí como aficionado a la meteorología y que me gusta el tema de la meteorología, vamos a combinar las dos cosas. Vamos a combinar la meteorología y la agricultura, porque yo creo que el tema de la agrofiesta va en relación con el tema del sector primario, ¿no? de producción ecológica. Vamos a combinar las dos cosas y vamos a intentar hacer una charla combinada. Vale, cuando yo puse los dibujitos, esos no están puestos de cualquier manera. Vale. Cuando se habla de la meteorología, lo primero que yo elegí esos dibujos son de los que sean mucho más mayores y les gusta el tema de la meteorología. Se acordarán de un señor llamado Mariano Medina. Mariano Medina era pues, un meteorólogo muy importante en este país y uno de sus primeros trabajos era iniciación a la meteorología, y escribió un pequeño librito, y en ese pequeño librito hablaba de la meteorología y sus dibujos son de ese libro, ¿no? De iniciación a la meteorología de Mariano Medina. Y los dibujos los cogí un poco adrede. Primero porque a los aficionados a la meteorología y a la mayoría de los meteorólogos nos transforman en magos. A ver cuándo llueve, a ver si sabes cuándo llueve, a ver si sacas de la chistera una tormenta, a ver cuándo nos hace que llueva. Yo considero que ningún ni aficionado ni profesional del tema de la meteorología ni saca chistera ni somos capaces de sacar nada de esa varita mágica, ¿vale? Somos aficionados o somos profesionales de una actividad concreta, en este caso la meteorología. Vale, es complicado, no existe receta y cada vez existen menos recetas. Vale, segundo dibujito que acaba de colocar ahí es para mí súper importante y yo creo que a nuestros magos, ¿vale? Siempre yo he dicho que nuestros magos, nuestra gente del campo ha estado muy pendiente del tema del tiempo. Son los primeros, yo diría que son los primeros meteorólogos o primeros observadores del tiempo. Muy importante porque están pendientes de lo que caiga del cielo para poder, como decía, deshojar la margarita, ¿no? del tiempo, ¿no? De que llueve, hace calor, ¿vale? Y quiero centrar mi charla, el mundo es muy grande, voy a intentar centrarme lo más posible en Canarias, ¿vale? En Canarias, y yo creo que es interesante saber dónde estamos y saber que hay una cosa llamada anticiclón de las Azores, que ha sido muy importante no solo para Canarias, sino para el descubrimiento de otros continentes como puede ser el americano, ¿vale? Si no existiera el anticiclón de las Azores, esos barcos españoles que salieron de Sevilla buscando las Indias, qué cosa más curiosa, fueron a buscar las Indias y encontraron las Américas, cogieron la ruta de los alisios, ¿vale? La ruta del anticiclón de las Azores, que justamente lo llevó a América, ¿vale? Es muy importante también el tema histórico. Bueno, vamos a empezar. Si yo fuera un poco más loco, ¿vale? Es fácil llegar aquí y decir, pues lo que aparece en la mayoría de los titulares: ola de calor, 35 grados, 40, 50 grados, o frente frío a la raza Canarias, ¿vale? Normalmente lo que estamos haciendo con el tema del tiempo y del clima es ser muy catastrofista, muchísimo. Y yo creo que ahí es un problema que tenemos, que hemos convertido el clima o el tiempo en un conocimiento casi diario, ¿no? Estamos pendientes a ver si un tornado ni nada que se le parezca, se llama una manga marina. Pero bueno, aquí pues, los grandes titulares son los que marcan el tiempo, ¿no? Es decir, si todos aquellos que consideramos que el tiempo es una cosa normal, y si llueve, y si hay viento, y si ese año está seco, pues está seco, no podemos convertirlo en titular. Y eso me preocupa muchísimo el tema del titular. Sobre todo porque si se alcanza los 35 grados, pues si no se alcanza, nos han engañado. O si se sobrepasa, es que se quedaron cortos, ¿vale? Si el frente frío llega y no nieva, es que no nevó este año. Es que ¿vale? Todos son titulares que al fin y al cabo hacen que nos asuste un poco el tema del tiempo, ¿no? Nos asusta bastante.
Vale. Y después aparece, yo considero, este soy yo, esto es mi opinión personal. Estos son nubes. Ni son cosas extrañas, ni son marcianos, ni son apresiones, ni son nada, son nubes. Nubes. Si las nubes no las entendemos, no podemos decir que son un montón de cosas. Vale, estos son nubes. Nubes. Punto. Nubes que encima, si nos da paranoia todavía, podemos ver aquí una cara. Aquí sí, aquí hay una cara. Eso no existe. Eso es una invención de nuestro cerebro que ve cosas porque no entiende el caos. Nuestro cerebro no entiende el caos y necesita ese conjunto darle una forma que entienda el propio cerebro. Ahí vemos una cara, ahí no hay una cara. Ahí hay una cara. Es verdad, tú dices, hay una cara. No, ahí hay una. Nuestro cerebro está interpretando que esa forma tiene forma de cara. ¿Vale? Entonces estamos viendo no es que vimos a Dios, ayer había, creo que era una. No lo puse porque me parecía un titular. En México, que habían visto a Jesús aparecerse en una nube que le estaba diciendo a los seguidores. No, son nubes. No podemos ver cosas que no son. Y estos son nubes. Estos son nubes. Se llaman alcocúmulos. Es una nube, se llama nubes de montaña. No son ni ovnis, ni ataques marcianos, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, es una cosa que hay que desmitificar. El tema de la tecnología es un tema serio. Y a veces aparecen gente que está diciendo que por una serie de cosas que yo creo que, por lo menos yo, que estoy dando la charla, opino que esas cosas no hay que sacarlas fuera de contexto, sino que son simplemente nubes. En este caso, las partes de arriba son nubes, sobre todo donde hay aeropuertos, donde cercanos hay pues, gran tráfico de avión, y esas son las estelas que dejan los aviones a esa altura. Y estas nubes de abajo, un poco más extrañas, como estas, son unas nubes que se producen en la zona de Australia con unas condiciones muy concretas, en una zona desértica, y que produce ese tipo de nube rotor bastante curiosa. No se forma una nube, aquí se forman nubes rotores como esa, pero solo se forma una, ahí se forman varias nubes rotores. ¿Vale? Bien, eso es cosillas que nos encontramos con el tema de. Yo creo que es importante, sobre todo esta imagen, que entendamos cómo funciona nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera funciona con un señor que dijo que había una cosa que se llama una célula de Halley. ¿Vale? Simplemente que en la zona del Ecuador hay más calor, hay mayor insolación, se eleva el aire, se enfría y vuelve a aparecer, se vuelve a enfriar y, si se fijan, pues, lleva un desplazamiento con respecto al Ecuador. ¿Vale? Eso es importante a la hora de entender cómo funciona nuestra atmósfera. Esa es una posibilidad. Vale. Otra, ¿cómo es nuestra atmósfera? Es decir, nuestra atmósfera, pues tenemos una parte de la atmósfera que está pegada al suelo, ¿vale? Esta que tenemos aquí, la que está hasta los 16 kilómetros más o menos, ¿vale? Otra segunda parte de la atmósfera un poquito más alta, la estratosfera, la mesosfera, la atmosfera, etcétera, etcétera. Ahí es donde ocurren diferentes fenómenos, ¿vale? Y también que hay diferentes cambios de temperatura dentro de esas situaciones atmosféricas, de esas capas, ¿no? Esto es porque la gente, como el otro día explicando a mi hija de bachillerato, ¿y dónde está esa capa? Y eso se ve. Digo, no, eso no se ve. Esto es una cosa teórica. Es decir, lo que se ve es el cambio de temperatura. Donde se cambia la temperatura, ahí se para la pausa. No hay esa raya, no hay una raya en la atmósfera, hay un cambio de temperatura y ese cambio en la temperatura hace que hayamos hecho las diferentes capas. No existe una raya en el cielo que nos marque dónde termina una cosa y termina otra. Simplemente eso es un tema con un tema de cálculo de temperatura. Vale. Lo que hemos visto antes de la célula de Halley, que vimos una sola, pues aquí hay muchas, ¿vale? Varias. Esta, ¿vale? A lo largo de todo el globo terráqueo a partir del Ecuador, ¿vale? Por aquí, 2, 3 y por el otro lado, ¿vale? Lo mismo. Eso hace que tengamos, pues si se fijan, diferentes tipos de vientos, ¿vale? Los vientos que van de una célula a la siguiente. Aquí están los vientos alisios, ¿vale? Los vientos que vienen en esta zona. Ahí están los vientos
de esa zona. ¿Vale? Importante también, y yo creo que es interesante que sepamos que existe una zona de convergencia intertropical. Eso quiero leer un poco. Muy interesante saber que existe eso y ahora vamos a ver por qué. Vamos a poner otra cosilla. Y es importante saber que existe también esto que está aquí, que se llama las corrientes de chorro. Y eso lo que es decir, hay dos corrientes de chorro, una que está en el polo y además ha sido famosa este año porque vimos que, por ejemplo, en toda la zona de Estados Unidos hubo una bajada brusca de temperatura que llegaron por lo menos 40 grados bajo cero y que se va a acabar el mundo y no sé cuánto. Pues ni se va a acabar el mundo, ni mucho menos, simplemente es que eso hizo así. Eso que normalmente está en esta posición se va. En el momento que hizo una vaguada en esta zona, un momento que hizo una pequeña vaguada aquí, afectó a el continente americano. ¿Vale? A nosotros nos afecta esto. A nosotros nos afecta la corriente de chorro subtropical. Eso es importante saber que eso no está afectando a Canarias. ¿Y eso se ve? Sí se ve. Eso lo utilizan los aviones comerciales. Los aviones que hacen vuelo Europa-América o América-Europa utilizan, América-Europa utilizan, es decir, el que ha viajado a Estados Unidos o ha viajado a México, eso, se dan cuenta que cuando el recorrido de vuelta es más corto que el de ida. Justo porque los aviones utilizan, esta corriente de chorro para impulsarse y llegar más rápido a Europa. ¿Vale? Bien, vamos a otra cosilla. Bueno, otra cosa importante que yo quiero remarcar es cómo se distribuyen, en este caso, las presiones barométricas alrededor del globo terráqueo. Importante a que a nosotros nos afecta, que es esta que está aquí. ¿Vale? El anticiclón de las Azores, famoso, ¿vale? Que tenemos aquí. Esto normalmente suele ser una imagen muy típica de, ¿vale? Más de verano, ¿vale? Porque el anticiclón de las Azores aquí es muy grande, entonces suele ser más bien un tema de verano, ¿vale? Importante el tema de la presión barométrica, sobre todo porque hay un montón de índices, hay un montón de estudios y de índices, que uno muy famoso, que es el famoso AO, es decir, la diferencia entre este punto que está aquí, Groenlandia, y por ejemplo España. La diferencia de presión barométrica a lo largo de eso nos indica si el año es más seco, menos seco, ¿vale? Hay un montón de lógico. Si aquí la presión barométrica es más baja que aquí, significa que se está formando borrasca. Luego puede ser que ese año haya más posibilidades de lluvia que un año que la presión barométrica sea muy similar en un punto y otro. ¿Vale? Bien, en el caso, voy a colocar la que falta. Bueno, vamos a irnos concretamente a Canarias y ver cuál es nuestro clima y dónde estamos situados. A mí me gusta mucha de la parte de la meteorología, quizás la hemos centrado en la parte física, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que la meteorología la ve sobre todo en la parte física, termodinámica. A mí me gusta ver la meteorología de la parte geográfica, es decir, de la geografía, dónde estamos situados y la geografía cómo nos influye, aparte de la parte física, ¿vale? La parte de la parte de concepto físico, ¿vale? El tema geográfico. Estamos, ¿se acuerdan lo de antes de la zona intertropical, ¿vale? ¿Dónde estábamos situados? Vale, estamos situados, si se fijan, lo pone ahí, entre los 30 y los 35 grados norte, ¿vale? Y el anticiclón de las Azores, esto es invierno, ¿vale? Y esto es verano. El anticiclón de las Azores se coloca aquí aproximadamente en esta posición y aquí ocupa prácticamente todo el espacio. Luego, cuando la gente dice que el verano va a llover, raramente va a llover. Es decir, el anticiclón hace mucho de escudo a que aparezca cualquier situación de borrascas de cualquier sitio. ¿Vale? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en nuestros inviernos últimamente? Que este anticiclón ha estado más de verano que de invierno. Y así de sencillo, casi tan sencillo como eso. Vale.
En este caso, lo que les digo, en función del anticiclón, se desplace un poquito hacia arriba, es decir, hacia la posición de los 40 norte, ¿vale? Se desplaza un pelín hacia allí, o se desplace hacia allí, hace que las borrascas puedan entrar al canal, ¿vale? Si el anticiclón se queda aquí, hace de escudo, y sobre todo si existe este otro anticiclón, que es la dorsal africana. La dorsal africana es este anticiclón que se suele colocar sobre el continente africano, que afecta al continente africano y a toda la península. Si se suma este más este, está claro que la posibilidad de borrasca de cualquier tipo de llegada a Canarias es posible, ¿vale? Simplemente porque se produce el anticiclón. Vale. Esto es de hace unos días, de cómo nos está, o si se puede decir, yo creería que todo el invierno, últimamente de nuestro invierno, es eso. Es decir, una situación anticiclónica, con un anticiclón colocado un poquito por encima de Canarias, que hace que bloquea todas las posibilidades de entrada de cualquier borrasca, ¿vale? Y bastante potente. Esa es la situación en la que nos encontramos en los últimos inviernos, que el anticiclón ocupa todo este espacio y no hace de barrera, y cualquier borrasca lo que hace es cambiar de dirección, o esta que está aquí, esto no nunca termina de llegar, sino están afectando. Si se fijan en las últimas noticias, verán que la favorecida es esta zona. Italia no ha recibido tanta lluvia en X años. Pues Italia tiene ahora mismo prácticamente está lloviendo casi todo el invierno y prácticamente toda la primavera. Lluvia constante, porque todas las borrascas que están apareciendo, les digo, tienen el recorrido y las que se desplazan por aquí por el Mediterráneo van todas por acá. Vale. ¿Cuál es la climatología típica de las Islas Canarias? Los alisios. Esto ocurre que el 80% del tiempo en Canarias estamos influenciados por los vientos alisios, los vientos de componente nordeste, ¿vale? Son dos situaciones muy diferentes. Tenemos la situación esta de verano y esta es la situación de invierno. Cuando hay situación de verano, esto es muy delgadito, ¿vale? Esto es muy delgadito. Por ejemplo, hoy venimos al que haya venido de la Breña, verán que se encontró esto. Se encontraron esto que está aquí. Es decir, entre los 500 metros, así aproximadamente por encima de Potasio, hasta los 1000 metros, ¿vale? Hasta los 1000 metros aproximadamente, cuando salieron los que llegaron arriba al túnel, verán que estaba en esa zona de los 1000 metros, ¿vale? Típica situación más de verano que de otra cosa, ¿vale? Que es el alisio colocado en la cara, ¿vale? Noreste de la isla. En este caso pone aquí Tenerife, pero bueno, podríamos poner La Palma perfectamente, ¿vale? Pero las islas que son más montañosas, pues nos encontramos en eso. ¿Qué pasa en las otras islas? Pues si vemos para La Gomera, vemos que La Gomera parece que tiene siempre una toca, es decir, siempre tiene una especie de sombrero por encima, ¿vale? Siempre vamos para La Gomera y le vemos siempre que encima tiene un tocado, ¿vale? Justo porque La Gomera, su altitud es, los alisios quedan en forma de sombrerito sobre la isla. Y en el caso, por ejemplo, de las islas como Lanzarote o Fuerteventura, lo que aparece son estratos y aparecen las nubes extractadas encima, y es típico de que si cuando nos vamos a Fuerteventura o Lanzarote a la playa, que por la mañana está nublado y a media mañana ya no están los estratos, es decir, calienta el sol y se desaparece, ¿vale? Esto también es interesante porque hay dos situaciones, una situación fresca, que es donde están los alisios, y por encima de los alisios una situación cálida. Eso hace que se produzca en Canarias lo llamada inversión térmica. Es decir, lo normal en cualquier otra parte del mundo es que a medida que subimos en altura, la temperatura desciende, pero en Canarias, debido a la famosa inversión térmica, aquí está fresco y cuando subimos, aparecemos por encima del mar de nubes, la temperatura asciende. Es decir, está más alta por encima del mar de nubes que por debajo, ¿vale? Es típico de una situación de Canarias, ¿no? De esa zona que está por encima del mar de nubes, que después también vamos a ver cómo afecta el tema de los cultivos. Vale, dos situaciones que deberían estar en todos nuestros inviernos, ¿vale? La situación estable, ¿vale? Esta es la situación estable, tiempo alisio, ¿vale? Tiempo de alisio, anticiclón, tiempo eso, que lo que aparece es la capa de nube en la parte noreste de la isla, donde aparecen las posibles lluvias, etcétera, etcétera, y eso es la situación de estabilidad, ¿vale?
Y esta es la situación perturbada, es decir, cuando desaparece el anticiclón cambia a una posición más al norte o más hacia dentro del Atlántico, entre las situaciones donde lo que hemos visto, que las borrascas se pueden descolgar, tanto las polares como las atlánticas, es decir, las que vienen desde el continente, las que pueden venir de Siberia, por ejemplo, o las que vienen desde todo el Atlántico, ¿vale? Y nos aparece pues este tipo de nubosidad de mucha altura, es decir, estamos hablando de 10-12 kilómetros de altura, con posibilidad de granizo, de nieve, con posibilidad de viento, con lluvias persistentes. Problema, como diría Carlos, que esto se murió, o sea, se fueron, o desaparecieron. Este tipo de nubes cada vez las vemos muy poco sobre Canarias, ¿vale? Y cuando las vemos, pues parece que son un acontecimiento súper extraordinario y todos los aficionados sacamos 300.000 fotos, las subimos a todas las redes sociales y nos cansamos de sacarle fotos a este tipo de nubes, ¿vale? Todos los famosos cumulonimbos o todas esas nubes pues, de gran desarrollo que dejan por eso. En algunos casos no pasan a ser sino muy bonitas y a veces pues dejan lluvia. A veces nos las vemos sobre el mar y son muy bonitas y al fin y al cabo pues lo único que hemos visto es que el tiempo está perturbado, pero al fin y al cabo pues no nos deja lluvia, ¿vale? Pero lo que sí vemos es sobre todo que la temperatura cae cuando aparece siempre este tipo de perturbación. La temperatura desciende y se ve que en esa zona de cumbre pues puede nevar, ¿vale? Tres situaciones que son las que cada vez vemos menos. Situación 1, estas son las situaciones que este año nos han dejado algo de lluvia durante el invierno, que son las famosas vaguadas. Es decir, una zona de polar que se coloca en esta posición y arrastra un frente que deja lluvia sobre pues, el norte de La Palma, deja algo de nieve en el Roque de los Muchachos, ¿vale? Pero es una situación casi de norte-noroeste, ¿vale? Situación que bueno, pues es interesante, pero no es la situación que desearíamos todos, ¿vale? Tenemos esta situación es la que prácticamente hace mucho tiempo que no vemos, es decir, una borrasca que venga, como dice la gente, del sur, ¿no? Del suroeste y que barra todo el archipiélago con lluvias importantes. Esta situación es una situación que prácticamente la hemos perdido. Y esta es la situación que yo les decía, que es masa de aire continental que entra sobre Canarias en esta posición. Esta posición es la típica que ha dejado granizo en Lanzarote, y dice la gente, es que eso no se ha visto nunca. No, sí se ha visto. Esta imagen, por ejemplo, que está ahí, es del año 60, del año 60 y posterior. Sí. Cuando aparece aire frío continental que llega sobre Canarias, puede producir perfectamente granizo en Lanzarote, San Buenaventura, en la zona del sur de Gran Canaria. Es algo típico. Y bueno, antes se llamaba gota fría, ahora se llama andana. Cada uno, pues eso, en función de gota fría, con el conocimiento que tiene la gente, ahora se llama depresiones a niveles altos. Depresiones a niveles altos. Bien, pues un nombre técnico para definir más o menos lo mismo que antes, pero bueno, todos conocemos como gota fría. Vale. Bueno, pues vamos a ir concretando un poquito más. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado en esta isla? Pues en esta isla, en los últimos 10 años, por hacer un resumen, lo que ha pasado es que la mayoría de la pluviometría está en esta zona roja, ¿vale? Toda esa zona roja que está, porque les dije, influenciada por la mayoría de los vientos alisios, ¿vale? Vientos alisios de componente noreste, ¿vale? Y así que hay lluvia prácticamente de esa zona de la montaña de las Tricias, ¿vale? Montaña de las Tricias, aproximadamente hasta la zona de Tigalate, zona Tigalate en Mazo, que es donde ha dejado mayor pluviometría. Ahí está la zona pluviométrica, que prácticamente en estos 10 años
si cogemos todos los datos, hay cierto desnivel, se ha perdido unos litros, 200 litros, igual se han descendido 200 litros, pero sigue habiendo una pluviometría media interesante. Por ejemplo, los 600, por encima de los 500, y sigue siendo interesante. ¿Vale? Es una zona que prácticamente no se ha enterado de nada. De estos últimos 10 años sigue estando verde, sigue estando lloviendo, sigue habiendo algún problema un año que otro, pero bueno. Y nos encontramos la zona oeste. Yo siempre digo que parece el oeste de las películas, donde aquí agua da vueltas y vemos que está todo seco y eso. Vale, ese es el oeste. El oeste y nunca mejor dicho. Vale. En esta zona, prácticamente en estos 10 años, yo creo que si le sumamos toda la pluviometría de esos 10 años, no llega a 1000 litros. Es una... ¿Por qué? Porque lo que les conté antes, ¿se acuerdan de lo que yo les conté antes? Las lluvias en esta isla entran por aquí, ¿vale? El noreste, ¿vale? Que es el 60%, que está asociado al alisio, ¿vale? A la circulación del alisio. A veces no es el alisio, sino son frentes que quedan descolgados o restos de frentes que quedan descolgados y entran en la circulación de los mismos alisios y afectan a toda esta zona de aquí, ¿vale? Toda esta zona noreste de la isla. Y bueno, los aficionados a la meteorología pues hemos dado nombre, ¿vale? Situación Tilo, porque llueve mucho en esta zona, concretamente, más esta zona de aquí. Entonces la situación Tilo es una zona, pues afecta sobre todo a esta zona de aquí. O una situación Breña, que afecta sobre todo a la zona de Breñas Mazo, que vemos que llueve muchísimo aquí, igual 60, 70 litros y en el resto de la isla no se entera, ¿vale? Simplemente porque en función un poco de la posición de la componente del viento, pues va a haber más precipitaciones aquí o aquí en función de esa orientación y de esos frentes que pueden llegar descolgados que puedan afectar, por ejemplo, la zona peninsular. Vale. ¿Qué ha pasado con el resto de las cosas? Estas son los frentes que les conté, ¿vale? Todos son frentes polares, que normalmente se suelen un poco descolgar, noroeste. Algunos ha llegado este año, pero dije que había dejado algo de nieve aquí encima y ha dejado algo de lluvia en Punta Gorda y ha compensado un poco que Punta Gorda se ha recuperado en estos 2 últimos años. Hay una pequeña recuperación del oeste, es decir, está como un poquito al mar. Punta Gorda da la casualidad que quizás en los 2 últimos años se ha salvado de la quema de toda esta zona oeste de la isla y por esa favorecido por esto entrada de componente noreste. ¿Dónde están el resto de eso? Están aquí. Yo creo que Carlos, tú ya de esto te acuerdas, ¿no? De esto de aquí ya no te acuerdas. Yo creo que ya nadie se acuerda de estos frentes. Los que tengan plátanos en el remo. ¿Cuándo fue el último que estuvo viento en el remo? Y se acuerdan, ¿verdad? Y se acuerdan. Si el viento en el remo, es decir, que era normal, es decir, que nos pensáramos que, oye, este que estaba en el remo, dice, oye, voy a montar un invernadero porque aquí todos los años me llevo los plátanos. Nadie se le ocurre ya decir, voy a montar un invernadero en los remos. ¿Por qué? Porque no hay viento. No hay viento porque no hay este componente sur-oeste que les deja las lluvias importantes en el valle, deja las lluvias importantes en la caldera Taburiente. Todas las lluvias de caldera Taburiente son de este. Entonces, cuando dice, no, es que ahí no llueve la caldera, claro, si no tiene esta entrada de este tipo de borrascas, de este tipo que dejen lluvia aquí, obviamente, pues este falta. Este no está. Esa entrada se ha perdido en los últimos 10 años. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner parte sobre la mesa. ¿Vale? Bien. Y empieza a aparecer el tema del cambio climático. ¿Vale? Y aparece un cambio climático yo pongo con dos actores, ¿vale? 2 actores principales. Actor 1, que es el Sol. El actor 1, que es el Sol, es el actor principal de nuestra atmósfera. Es decir, es el que prácticamente arranca todo el sistema y hay que tenerlo muy en cuenta. Y a veces es el menos estudiado, es decir, nos hemos centrado en la capita pegada al suelo al último momento y tal, y solo hemos centrado en la parte de la troposfera, cuando mucho del factor importante de radiación que llega a nuestro planeta Tierra viene del Sol. ¿Vale?
El sol es un componente que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, y ahí aparece cuando el sol tiene mayor actividad, tiene mayor número de manchas, ¿vale? Afecta a la temperatura terrestre. Hay un aumento significativo de la temperatura terrestre de algunas décimas de grado, incluso de grado, cuando hay mayor actividad solar. Es decir, aparecen las manchas solares, hay mayor actividad y aparecen situaciones sobre la Tierra que son afectadas por el sol. ¿Vale? Y el segundo componente, el componente humano. El componente humano, que nos está diciendo que estamos produciendo más CO2 de lo que era normal hasta hace unos años. Nos está diciendo, oye, aquí aparece un CO2 que no estaba antes, ¿vale? No estaba antes. Ahora lo veremos en un cuadrito significativo. ¿Vale? Vamos a ver el primer elemento, que es el sol. ¿Vale? El sol, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque es el que nos da pues, toda la entrada de radiación solar y cómo eso se va entrando en la superficie terrestre. Una parte se pierde porque refleja, ¿vale? Se pierde bastante por superficie reflejada, no solo sobre la superficie terrestre, sino sobre todo por las nubes. Si las propias nubes hacen de reflejo, ¿vale? Zonas donde haya mayor cantidad de nubes hay mucho más reflejo. Y a su vez también las nubes sirven de efecto invernadero. Refleja, ¿vale? Y produce ese efecto invernadero. A veces cuando decimos, es que el CO2 produce efecto invernadero. Sí, y el vapor de agua. Y el vapor de agua también produce efecto invernadero. Por eso, el que va al Amazonas, verá que encima hace calor y encima hace el doble de calor porque allí hay mucho vapor de agua justamente por eso, ¿vale? Hay vapor de agua, es decir, CO2 produce efecto invernadero, pero el vapor de agua también produce mucho efecto invernadero, ¿vale? Estas son las famosas térmicas que a Roger le va muy bien, la gente que hace parapente y estas cosas, son las térmicas que se elevan, es decir, bolsas de aire caliente que se elevan, ¿vale? Y tenéis pues, bueno, pues toda la balance del sol que llega a la Tierra. Vale. Noticia de hace un par de días. Y un tweet de la Design donde dice que, ojo, que vamos por 416 partes por millón y prácticamente en nada hemos, si se fijan, en 2018, mira por dónde vamos ya, de Design, ¿vale? De CO2 emitido a la atmósfera, ¿vale? Y cumplimos un nuevo récord en abril de este año. Es decir, estamos emitiendo mucho CO2 a la atmósfera y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? CO2 que lo tenemos ahí, que nos está marcando que estamos subiendo casi mil partes, es decir, partes por millón, prácticamente una unidad prácticamente en nada. Del 15 al 16, del 13 de abril al 18 de abril. Sí, estamos aumentando un nivel bastante importante en una zona que es Canarias, es decir, que estamos bastante alejados de una zona industrial, como será, yo que sé, por decir, un sitio chino, por decir, esa zona de Pekín, donde la producción industrial es muy fuerte. Vale, es una gráfica de los últimos años de CO2 de observación de Izaña, es decir, son datos oficiales, son datos, si no nos creemos los de Izaña, porque dicen, oye, no nos gustan las MES, es que las MES nos engañan, todo un chico. A ver, pues nada, vamos a los americanos. ¿Qué dicen los americanos? Pues lo mismo. Los americanos dicen exactamente lo mismo, que el CO2 está aumentando, en este caso es el volcán de Sinaloa, el de Maui. Este es el observatorio meteorológico más viejo yo creo que de datos del mundo y nos da una gráfica de aumento de CO2. ¿Vale? Aumento de CO2. Este caso, hay gente que dice, oye, pues yo no me quedo del CO2. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención con una charla de un gente de oceanógrafo,
Estudiantes del océano. Vale, este caso es un chaval que está haciendo un trabajo en la costa de Fuencaliente. Curiosamente, un laboratorio natural con respecto al cambio climático. Curiosamente, parece que no lo tenemos en cuenta, que parece que los estudios del cambio climático o del estudio del CO2, todos se basan en cizaña o se basan en Hawái. Pues da la casualidad que hay un montón de estudios en poco más afuera de las cabras. ¿Por qué se han elegido las cabras? Porque ahí hay un vulcanismo reciente. El vulcanismo emite CO2, ese CO2 se está emitiendo CO2 al agua marina y hay un aumento de la concentración de CO2 en esa zona muy especial por el tema tema marino. Y lo que se está estudiando es cómo está afectando ese aumento de CO2 en la fauna del entorno. Pues está afectando sobre todo a los moluscos. Los moluscos están perdiendo su concha. Es decir, el CO2 acidifica el agua acidifica, el calcio hace que el pH en el agua se modifique y el agua del mar resta calcio en los crustáceos. Prácticamente los burgagos ya no tienen corteza, sino tienen cascarón. Están perdiendo el cascarón por el aumento del CO2 en el agua. Entonces, podemos no creernos muchas cosas, pero bueno, habrá que mirar esa situación en el caso del pues cómo está afectando ese aumento del CO2 en el agua del mar en un punto concreto de nuestra isla, que es esa zona que yo les digo de Fuencaliente. Vale, más datos. El dato de temperatura. ¿Está aumentando la temperatura? Sí. Prácticamente 1 grado todos los años está aumentando la temperatura de todo el globo terráqueo, de la suma total, está aumentando en toda, mira, ahí la tenéis, toda la suma de todos los años, y para arriba, cómo va subiendo, la temperatura va aumentando prácticamente 1 grado de aumento. Está aumentando la temperatura. Vale, eso nos está llevando a que, eso nos lleva, pues a que aparezca una conciencia. Yo creo que es importante, más que si hay cambio climático o no hay, o si nos lo creemos o no nos lo creemos, para mí lo importante es que hay una conciencia. Hemos creado una conciencia de que hay un planeta que es nuestro y que lo estamos agrediendo por un montón de cosas, ¿vale? Lo estamos agrediendo por una producción de consumos de carburantes fósiles. Estamos aumentando el consumo del gasto energético en cuanto a calefacción. Estamos utilizando muchísimo packing, es decir, ahora vemos una serie de packing en el mundo agrícola. Estamos transformando un montón de cosas, estamos transportando productos y a veces yo me hago una crítica. Yo te lo estaba comentando hoy a Carlos de Piso Norte. Le estaba comentando una cosilla. A veces nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar que no estaremos a veces volviéndonos un poco locos. Es decir, si vamos a hacer, es decir, yo hoy escuché que ayer el último debate del Parlamento Europeo hablaba de que el mayor tiempo de debate es sobre el cambio climático, ¿no? Se hablaba del cambio climático y Dinamarca quiere hacer en el 2030, creo carbono cero. ¿Vale? Y pregunto yo, ¿vale? ¿Y los bienes de consumo de dónde van a venir? Pregunto, ¿de dónde van a venir los bienes de consumo? Es decir, yo no quiero que en mi país se produzca ningún tipo de industria, pero quiero tener un móvil, quiero tener un coche, quiero tener una nevera buena, quiero tener... ¿De dónde se van a fabricar eso? Fuera. Eso no queremos en nuestro país 0 de emisiones, pero sí queremos que nos llegue algo aquí para consumir. Ni tanto ni tampoco. Es decir, no sé, yo creo que hemos creado una conciencia poco global y muy ombliguista. Es decir, queremos que nuestro mundo particular, el que nos rodea alrededor nuestro, sea muy ecológico y muy cero, y a veces queremos tener también cosas de otro sitio, que me da igual, que si se producen en China, pues en China allí que se las busquen y vean. No,
yo creo que para mí lo importante del cambio climático es una conciencia, es decir, que formamos parte de un planeta y me preocupa que el bien de consumo se produzca o no se produzca, no produzca contaminación. A mí, yo el que estoy dando la charla, me preocupa eso, que no tengamos esa conciencia de habitantes del planeta Tierra. Sino a veces hacemos un ecologismo y algunas veces considero una especie de ecologismo de sillón, de algunas veces cuando muchas cosas de países centroeuropeos, no, que no quiero ningún tipo de contaminación a mi alrededor. Y cuando te venga la nevera, ¿dónde va a venir? ¿Dónde se va a fabricar tu nevera que tiene un producto que necesitó una serie de bienes para poder ejecutar? ¿Los va a traer de otro sitio? No, igual tenemos que pensar cómo son nuestros hábitos de consumo. Bueno, sigo para no enrollarme porque yo soy muy dado a enrollar. Como ya le he dado a la parte de decir, oye, pues soy un convencido de que hay un aumento de CO2, también pongo que hay muchos artículos científicos, serios, este caso es design, el mismo design de antes, y de algún otro que encontré donde nos dicen que de lo de cambio climático, pues nada de nada, ¿no? Que el calentamiento terrestre no se debe al tema del aumento del CO2, sino es por un tema de un mayor aumento de la radiación solar. Vale. Bien. Podemos estar, le seguimos lo de antes, podemos estar convencidos de que es culpa nuestra o es culpa del sol. Y para mí lo importante es la conciencia global sobre cómo estamos afectando el ser humano sobre el planeta. Vale. Las últimas cosas, es decir, para que veamos cómo a veces cuando se habla del clima, ¿vale? No del tiempo, el tiempo ahora mismo somos más fuertes, ¿vale? El clima, que es un tiempo muy largo, ¿vale? A veces el tiempo es tan largo que nos morimos antes, ¿vale? 70 años, ¿vale? El clima a veces nos cuesta entenderlo porque nuestra percepción del clima es una percepción humana que tenemos una vida que recorremos, algunos con 100 y otros con 60 y otros con menos, bueno, vamos recorriendo la vida pero claro, si nos dicen que tenemos que esperar 70 años para que aparezca un índice, que es este que está ahí, que es el AMO, sin material, también le pusieron un nombrecito que, ¿vale? Una oscilación, es decir, una onda que se produce multidecanal, es decir, cada 10 años, más de 10 años, ¿sí? En conjuntos de 10 años, en la zona atlántica. ¿Vale? Esto es lo que están haciendo es midiendo la temperatura del agua del mar en diferentes zonas del Atlántico y comparándola. Eso no tiene más historia que es decir, coger datos de temperatura oceánica y a lo largo de mucho tiempo ver qué pasa. Oye, pues da la casualidad que se forma una onda. Oye, pues mira, es cíclico. Pues mira, es cíclico. ¿Cuánto es cíclico? Cada 70 años. La leche, cada 70 años. Sí, porque no me da mi tiempo para... Mira, te pregunto, oye, ¿y cuándo va a llover? Oye, pues si yo tengo 70 años, me ponen aquí y me sacan a palos para que no pueda. Es decir, hay índices para eso, ¿vale? Y en este caso, ahora mismo, un índice que ahora mismo se está poniendo, estamos intentando entender por qué no está lloviendo en Canarias, por ejemplo, y una de las posibles alteraciones que hay es que estamos en la AMO negativa. Es decir, estamos... ¿se acuerdan del anticiclón de las Azores que le hablé al principio? O sea, todo está relacionado, ¿vale? Anticiclón de las Azores que nos dice que cuando se produzca una perturbación de ese